CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa totalmente en vivo por la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre con la firme intención de generar opinión, de generar análisis y que todos estemos plenamente identificados con lo que está pasando en nuestro país. Porque si no tenemos decisiones responsablemente fundamentadas, lo que vamos a hacer es aventurarnos en experiencias que no necesariamente van a tener los mejores resultados y después la repartición de culpas vienen muy subjetivamente también y no avanzamos. Hay que tener plena conciencia de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y aquí en Red Democrática vamos a seguir en esa línea siempre responsable de construir y no de destruir. Y para eso, el día de hoy tenemos la visita de un amigo de la casa, una persona que habitualmente está con nosotros haciendo análisis, haciendo pues una prospección de lo que está pasando en Costa Rica, don Víctor Borge, que va a estar comentando con nosotros algo que todo el mundo dice ser experto y que todo el mundo crucifica y pone contra el paredón en época electoral, que son las encuestas. Vamos a hablar con una persona de amplia responsabilidad en el caso, de mucho conocimiento en este tema, para saber, como lo poníamos hace unos instantes en redes sociales, el papel de las encuestas en las elecciones, la forma en la que se toman decisiones alrededor de los resultados obtenidos y si es o no necesaria para una buena toma de decisiones. Y poníamos en redes sociales, mi querido Víctor, los proyectos exitosos se construyen con tiempo y con datos. Bienvenido una vez más a Red Democrática. ¿Qué hubo, Jonathan? Un gusto saludarte nuevamente y saludar a toda la audiencia de Red Democrática y de CRC. Y saludos allá a cabina también, a control. Eh, y gracias por el espacio, porque sí, efectivamente, durante el proceso estuvimos conversando un poco sobre la caracterización, hicimos una suerte de perfil de Costa Rica. Visto desde los diferentes sectores, pero hoy vengo con el sombrero puesto de investigador y de encuestador. Son 20 años trabajando en encuestas electorales y para investigación de mercados también, para productos y servicios. Encuestas vinculadas con fortalecimiento de la democracia, con fortalecimiento y diseño de políticas públicas. Entonces, como te comentaba, creo que es importante en este momento en donde la elección ya pasó. Y en realidad no es yo creo que no hay, desde nuestra perspectiva como investigadores, discutir quién ganó o quién perdió, sino entender qué fue lo que pasó con las encuestas y por qué siguen siendo una herramienta fundamental para la democracia. ¿Verdad? De hecho, Víctor, en ese último enunciado, la última parte de tu enunciado, la pregunta inicial que me gustaría partir con vos es si las encuestas siguen siendo confiables para identificar qué es lo que la gente necesita, quiere o espera en un proceso electoral. Y lo pregunto así porque hay gente que dice, ya no creo en las encuestas, a mí nunca me han llamado, es que a quién llaman, que tienen esa tendencia y no es lo que en mi barrio, en mi familia o en lo que yo estoy viendo en las redes sociales incluso. Son las encuestas siempre la brújula que tiene que tener un proyecto electoral, cualquiera que este sea. Sí, primero, bueno, nuevamente, después repetir, de nuevo, después de la elección, ya la encuesta deja de ser un instrumento político, ¿verdad? Y Sí. se vuelve nuevamente
a convertir en un instrumento de ciencia social. O sea, algo que hay que decir, y es muy importante, es que las encuestas en campaña, especialmente las encuestas publicadas, ¿verdad? Porque también hay encuestas que se hacen, que es como las que por lo menos en nuestro equipo hacemos, son encuestas que se usan de manera más interna para trabajo estratégico y de diseño. Pero las encuestas en campaña suelen leerse más con las entrañas, con el hígado, con el corazón, dependiendo del ojo o de quien tenga el papel en la mano, ¿verdad? O la publicación, pero pueden leerse con el hígado, con el corazón, con el estómago, y en campaña son muy pocos los que lo leen con el cerebro, o sea, de manera razonable, digamos, usando el método de manera racional. La ventaja de hacerlo en este momento es que podemos ya tener un recuento de situaciones, ¿verdad? Sí es importante primero, antes de ir a ese tema que vos mencionabas, es de explicarle a la audiencia para qué sirven, ¿verdad? Las encuestas, o sea, eso es clave. ¿Por qué? Porque además de eso, estamos viviendo en una época en donde como ciudadanos y como seres humanos estamos siendo saturados de información de todo tipo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que decir, y que va a sonar trillado, es que las encuestas no adivinan los resultados. Las encuestas no son oráculos, no son bolas de cristal. Existen para entender cómo piensan y cómo deciden las personas. En el caso de las elecciones, ¿qué piensan y cómo piensan las personas? Decidir su voto y cuáles son los factores que están influyendo en la decisión de un voto, ¿verdad? Pero lo mismo se puede decir sobre un producto, sobre una bebida, sobre un restaurante, sobre un servicio médico, sobre una política pública, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué sirven? Miden el clima de opinión. En el caso de las elecciones, miden el clima de opinión, detectan la indecisión, se observan cambios, o sea, uno puede ver en las encuestas cambios que hay entre un momento y otro de la campaña, y también ayuda a entender las preocupaciones, ¿verdad? Y de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, una campaña bien diseñada debe estar diseñada sobre la base de la opinión de la ciudadanía, de cuáles son las demandas y las necesidades de la ciudadanía, y sobre eso se construye la narrativa y los mensajes, para usar un concepto que se usa muy comúnmente en la parte técnica de comunicación, pero que se ha vuelto cada vez más de uso común, que es esa narrativa. O sea, es que qué es lo que se le está diciendo al elector para convencerlo de que vote o vote por alguien, por un movimiento o por una persona, o deje de votar por otro movimiento, porque también eso es parte de lo que se mide en las encuestas, ¿verdad? Entonces, sí es importante decir en esto, un poco para cerrar este bloque, es que una encuesta no compite con el resultado electoral. No, cumple una función completamente distinta en este escenario. Por eso es que lleva mucha razón la gente cuando dice es que la encuesta real es el día de la elección, es la elección. Bueno, es que la elección la cúspide del proceso electoral, ¿verdad? Es el cierre. No se pueden juzgar, las encuestas no se pueden juzgar por el resultado final de la elección, porque nuevamente la intención, la decisión y el proceso de toma de decisión de los electores no es fija, cambia, cambia y cambia frecuentemente, porque además de eso el elector está sujeto a un bombardeo, especialmente los últimos 30 días, de parte de, en este caso costarricense, 20 candidaturas presidenciales, más las candidaturas a diputados en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Entonces multiplica eso, más la gente de cada uno de los movimientos hablando sobre sus candidatos, ¿verdad? Entonces hay una saturación que lo que hace es volver más indeciso al elector. Y en eso las encuestas sí han funcionado.
toda la campaña, todas las encuestas dijeron que había un porcentaje de personas indecisas de alrededor de un 30%, entre un 30 y un 40%, y conforme se fue acercando el día E o el día de la elección, como se le dice, el día E se le dice en marketing político y a lo interno de las campañas, y conforme se fue acercando el día E, en las encuestas tipo tracking, o sea, que miden los cambios en las percepciones día a día, se fue cerrando esa brecha hasta que nos encontramos el 31 de enero con un 30% de gente que estaba indecisa, ¿verdad? Todavía. Eso tenía las características sociodemográficas de lo que en el pasado habíamos identificado como abstencionistas en procesos electorales anteriores, y en donde ahí la Universidad de Costa Rica y el Tribunal Supremo de Elecciones han hecho a lo largo de los años un trabajo extraordinario para entender a los abstencionistas, y hay varias publicaciones tratando de entender cuáles son las características de las personas abstencionistas en Costa Rica y por qué se abstienen, ¿verdad? Eh, entonces, nuevamente, la intención de voto no es fija a lo largo del proceso. O sea, lo que se ha visto es que la mayor parte de la gente cuando inicia la campaña electoral no sabe por quién votar, e incluso hay gente que te dice al inicio de la encuesta, al inicio de la campaña, en una encuesta, que va a votar por Víctor, ¿verdad? ¿sí? Y en la siguiente medición vota por Jonathan, ¿verdad? Y no son ni siquiera del mismo espectro ideológico. Ni ideológico, alguno puede ser pro aborto y el otro puede ser pro vida, y el otro, uno puede ser pro ambiente y el otro puede ser negacionista del cambio climático. La gente está escuchando, porque nuevamente la gente, el elector, y eso es clave, el elector no es tonto, lo que está es escuchando, entendiendo, asimilando qué es lo que más le conviene a él como persona y como individuo, y como en muchos casos como jefe de familia o jefa de familia, ¿verdad? Para tomar una decisión razonada. De hecho, Víctor, me quedo con esto último que estás diciendo de que la gente sí está escuchando. Y es que en algún Sí, momento de la campaña, dentro de tanto ruido, lo que se dice es que parece que la gente no está escuchando porque no se está definiendo. Y es que, a ver, las encuestas o los estudios de opinión que miden la necesidad o el querer o la intencionalidad de la gente, si se hace con tiempo, uno puede venir formando y estructurando la radiografía de lo que la gente necesita, y sobre eso las campañas pueden construir para más fácilmente acercar esa voluntad popular a lo que estoy dibujando como campaña y como candidaturas. Pero si no se hace con tiempo y se hace hasta el final, pues es muy difícil encontrar en ese mundo tan cambiante en la voluntad electoral, esa fidelidad del voto, y prueba de eso es lo que terminó pasando en algún sentido el fin de semana pasado. Pero más allá de ese punto, que ahorita lo retomamos, Víctor, una pregunta que es ocasional, y estoy empezando por ahí porque quiero que empezar a quitar mitos para después construir con vos qué fue lo que pasó y si estaba verdaderamente medido todo. Las encuestas tienen que arrojar resultados similares de una casa encuestadora a otra o de una institución académica a las demás. Tienen que más o menos dar igual o no necesariamente. sí, depende o sea, si siguen el método científico, deberían demostrar tendencias. O sea, una sola encuesta no te dice lo que está pasando en el contexto, te dice lo que pasó en el momento en el que se midió. Por eso esa frase trillada de eso, una fotografía del momento. Pero lo valioso de la investigación es la frecuencia. Yo lo que le digo a la gente con la que trabajo, a los líderes y tanto líderes sociales como líderes políticos, como líderes empresariales, es que hay que medir, 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 medir y medir, porque es la única manera de entender cómo mis acciones, en el caso de los políticos, como mi discurso y mis acciones impactan en la opinión de mi público meta, que en este caso son los electores, ¿verdad?
convencer al electorado de mis ideas, de lo que yo estoy planteando para el país en el futuro, ¿verdad? Entonces, la frecuencia es la clave porque es la que permite medir una tendencia. Eh, cuando una medición de una organización difiere, de una empresa encuestadora o de un instituto de investigación o de un centro de pensamiento, difiere de las otras, lo primero que hay que hacer es entender la ficha técnica. O sea, porque nuevamente aquí, sobre qué es lo que se está debatiendo en este momento. Bueno, es que lo único por lo que se está debatiendo en este momento es que las encuestas no pegaron. Ujú. Y la gente lo que dice es que a mí nunca me llamaron. Sí, Y lo otro es que eran muy pocas personas, que fue una de las conversaciones que giró en torno a una de las publicaciones que circuló, ¿verdad? Fue lo único que quedó. Es que la muestra sobre la que hicieron el análisis era una muestra muy pequeña. Bueno, pero es que resulta que esa herramienta no estaba hecha para medir la intención de voto. Estaba hecha con otro objetivo. Y este instituto de investigación que publica eh, lo dijo desde el inicio del proceso, ¿verdad? El asunto es parte y ahí es donde hay que hacer, digamos, un mea culpa como investigadores, y es que no insistimos en explicarle a la gente para qué sirven y para qué no. Nos quedamos en la presentación de los resultados y ahí hay que entender de alguna manera a los periodistas y a los medios de comunicación. Bueno, es que eso te estoy trayendo para que me presentes los resultados de la encuesta, no para que me des una charla sobre investigación ni exacto, metodología, ¿verdad? exacto, Entonces, tenés 1 minuto, 2 minutos para explicar de qué trata, cómo se hizo el estudio, y el resto se enfoca obviamente en los resultados. Y el oyente y la audiencia claramente se enfocan en los resultados porque eso es lo que le interesa, el por ¿verdad? tanto. Sí, sí, pero es que nuevamente, como gremio debemos seguir insistiendo en explicar. Entonces, hoy, y yo te agradezco de verdad este espacio porque parte de lo que cuando estuvimos conversando y lo que le he dicho también a lo largo de estos días a la gente que me ha preguntado, y es que, a ver, las encuestas funcionaron. Las encuestas desde el principio tenían clarísimo que Laura Fernández, como candidata del oficialismo, Iba tenía una adelante. brecha muy amplia Y, con el, y un techo muy alto, que era y, el un, mismo porcentaje que beneficiaba a Rodrigo Chávez. y un techo muy alto, ¿verdad? Lo que había que medir, y en algún momento yo les decía, es que medir a Laura y medir al oficialismo fue como cuando la elección de José María Figueres contra Rodrigo Chávez en la segunda ronda y en la primera. Es que medir a Liberación Nacional y medir a José María Figueres en aquel momento no era tan complejo. Lo complicado ha sido medir quién viene después, quién viene en el segundo lugar y si va a haber segunda ronda. Entonces, esa variable del continuismo y esa variable de si va a haber segunda ronda o no, cuando nosotros en los últimos 2 días introdujimos este concepto en la medición, pudimos ver que había un crecimiento importante, especialmente hacia Álvaro Ramos, ¿verdad? O sea, Álvaro Ramos es producto, el fenómeno del crecimiento de Liberación Nacional es producto de una espiral de silencio que estaba en el escenario, vinculado al no continuismo, digamos, al no seguimiento. Y bueno, si uno ve los resultados ya en frío, del 97 o 96% de las mesas escrutadas, creo que es lo que está ya publicado, Sí, eh, al final el país se partió en tres: el sí. abstencionismo, el oficialismo Y la oposición. y la oposición. Lo que pasa es que la oposición, decía un amigo chileno, la oposición no está ni polarizada ni atomizada, está pulverizada. Pero hay una consulta, Víctor, si en algún momento puntuaban o picaban o había una proyección eventual de voto hacia algunos partidos que terminaron desapareciendo, el,
¿qué fue lo que motivó o qué fue la certeza que cambió en el electorado para que se fueran con el PLN o terminaran votando por el oficialismo? Porque habría que ver cuánta gente se movilizó para qué punto. Porque hay partidos que en algunas encuestas picaban de tercero, segundo, incluso en algún momento cuarto, pero desaparecieron y ni siquiera tienen derecho a deuda electoral. ¿Qué pudo Estaban haber dentro del pasado? margen de error, estaban dentro del margen de error de las encuestas. Siempre, todas. Prácticamente todos estaban dentro del margen de error. Y cuando lo superaban por 1 punto, 2 puntos. Que es O sea, imperceptible. aunque la diferencia podía decirse que era estadísticamente significativa, eh, la, la diferencia por encima del margen de error era tan pequeña Ujú. que en cualquier momento esa situación podía cambiar, ¿verdad? Hay partidos que claramente sufrieron una desbandada de gente. Por Sí. ejemplo, en el caso de Nueva República y en el caso de la Unidad Social Cristiana, los últimos días sufrieron desbandadas hacia diferentes, hacia dos de los lados, especialmente en el caso de la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Pero para eso, para validar esto, que son hipótesis, digamos, se veían los movimientos hacia el oficialismo hacia la oposición, ¿verdad? Pero para poder tener certeza científica de esto que estoy diciendo, lo que hay que hacer es lo que llamamos un estudio post-electoral. Y ahí es donde vamos a tocarles las puertas o se llaman a las personas y se les pregunta si votó, por quién votó y por qué votó así, ¿verdad? Para poder entender dónde está el razonamiento del voto, cuál fue el motivador de ese voto. Porque nuevamente es parte del trabajo que, a ver, se debería hacer, técnicamente se debería hacer. En el caso de las mediciones tuyas y de otros estudios que pudiste conocer en las carreras de la última semana, ¿se vio esa migración de voto de la Unidad de Nueva República, incluso de coalición, que aparentemente picaba más y terminó siendo menor? De esas tres agrupaciones, incluso Unidos Podemos, se vio esa migración del voto en donde se iba desinflando y otros iban creciendo. Obviamente habría que ver de dónde venía cada uno de los caudales, pero eso era perceptible en esa semana. Sí, sí, pero había que hacer un trabajo de análisis ya de la base de datos, o sea, de hacer lo que llamamos cruces estadísticos para Sí. entender de dónde vienen y ver la tendencia a lo largo de los días, pero sí se veía. Había una migración especialmente entre coalición entre coalición y liberación y Frente Amplio. O sea, realmente ahí habían cambios entre ellos. Pero nuevamente, aquí lo clave es que, a ver, las mediciones funcionaron. O sea, prácticamente todas las encuestas que se publicaron los últimos 7 días daban al oficialismo entre un 40 y un 45%, ¿verdad? De intención de voto, y dependiendo del tamaño muestra, podías tener un margen de error que los acercaba o no. O sea, el margen de error lo que te dice es precisamente que la encuesta, que los datos de la encuesta tienen esa limitación, ¿verdad? De que no están buscando pegarla. Es que no es eso, no es pegar el dato, no es pegar el dato de la elección. No, es entender dónde está la percepción en ese momento para que la opinión pública tome una decisión informada o que en el caso nuestro, los usuarios de la información tomen decisiones basadas en datos, ¿verdad? Y en ese punto que estás diciendo, el mea culpa que decías ahora de parte técnica y de la parte de comunicación del espectro de medios de comunicación hacia la audiencia, hacia el público, al elector, fue el correcto, la gente entendió qué era lo que se estaba transmitiendo en la información que daban las diferentes casas encuestadoras y también hacia el lado de los partidos políticos. ¿Sentís que fueron ignorados las alertas? ¿Era posible reaccionar con información que se estaba generando para poder evitar una debacle o para poder sostener el barco
En esos dos ámbitos, ¿cuál es tu reflexión en este momento? Mira, las encuestas desde el principio de la campaña decían dónde estaba posicionado el oficialismo. Mm. Y desde el principio también decían y o daban una hoja de ruta de a dónde había que empezar a trabajar. No por nada los últimos días se hablaba de mujeres y de jóvenes. Así es. ¿No? O sea, en algún momento yo te decía, es que la campaña, el discurso de las campañas abandonó a las mujeres, por ejemplo, y abandonó a los jóvenes. O sea, no se les hablaba entre octubre, noviembre y diciembre, no se le hablaba a las mujeres, no se le hablaba a los jóvenes, se le hablaba a la ciudadanía en general. Eh, la mitad de la población, prácticamente un 40%, digamos, un 40% son jóvenes y la mitad de la población votante son mujeres. Eres. Había una población que estaba siendo narrativamente invisibilizada. Y ahí era donde estaban los mayores números de indecisión en todo el proceso, ¿verdad? Y ahí fue donde se veían los mayores cambios de opinión. O sea, de pronto veías gente que votaba por coalición y cambiaban hacia Frente Amplio o se iban hacia la Liberación indecisión de nuevo, ¿verdad? o O liberación. se iban hacia Liberación. O sea, ahí se veían esos datos. Entonces el asunto no es magia. O Sí, sea, hay es que que... precisamente en ese concepto no es magia, pensando en el discurso, la retórica, la puesta en escena de las 20 candidaturas, en alguno de los casos o en la mayor cantidad de casos, viendo después lo que reflejaban las encuestas, en muy pocos partidos se notaba eh, una observancia de los datos y en la mayoría era lo que el partido, lo que el candidato percibía que a la gente le pudiera interesar y ahí es donde viene un discurso tal vez muy formal, muy acartonado, muy técnico, y ahí podemos hacer una N cantidad de enunciados caracterizando los discursos políticos que no llamaban la atención y no movían la aguja del electorado y prueba de eso es cuántos votos recibieron la gente después del lugar número 5 o 6 de la tabla de posiciones. Hay como a ver, te replanteo, ¿es necesario las encuestas, los estudios para generar asertivamente una campaña electoral exitosa? Sí, claro, claro, porque es que nuevamente lo que te dije al principio, eh, te dice o le dice a los encargados de dirigir la campaña, incluido el candidato, de qué es lo que hay que hablar, con quién hay que hablar y cuándo hay que hablarlo y a través de cuáles medios hay que hablarlos, cuáles son los medios que le generan mayor confianza, cuáles son los que le generan menos desconfianza, y sobre eso nuevamente, por ejemplo, es lo que en publicidad y mercadeo le llaman el mix de medios. O sea, con los datos de la encuesta, la campaña puede definir qué tanto del recurso económico destina a trabajo territorial, qué tanto del recurso económico destina a lo que yo llamo el aire, ¿verdad? Que es tele, redes sociales y radio, ¿verdad? Em, y, cuánto se le debe dar para signos externos a los movimientos. Y si te das cuenta, eh, es hasta el final que comenzamos a ver que los movimientos comienzan a invertir en algo clave en una campaña, que son el trabajo territorial y los Sí. signos externos, que es lo que le demuestra su trabajo territorial la penetración que tenés en el territorio. Cuando vos salías de la región central,
Pueblo Soberano tenía empapelado Costa Rica. O sea, viéndolo, o sea, con ojos de investigador, uno sale con ojos de investigador y fuera de la región central, y Costa Rica era turquesa. Sí, 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 eso es verdad. Sí. Y entonces ahí es donde uno ve la gestión de la campaña. Se hicieron esfuerzos, todos los movimientos, especialmente los que entendieron el uso de la investigación y el uso de las encuestas, y le pusieron atención, hicieron ajustes en sus mensajes, en su manera de comunicar, hicieron ajustes en la mezcla de medios, ¿verdad? ¿Qué es esto? O sea, ¿dónde pongo más recursos? ¿Lo pongo más en vallas? ¿Lo pongo más en trabajo territorial? ¿Lo pongo más en redes sociales? Pero es que realmente entendieron qué era lo que estaban diciendo las encuestas. El tema es que no se debieron haber leído las encuestas como herramientas de comunicación para únicamente ver quién es el que va ganando, ¿verdad? No es eso, no es eso. Y claro, algo de lo que dije al principio, siempre se deja poco espacio, es a conversar sobre temas como el muestreo, o como el margen de error, o como el comportamiento del votante, ¿verdad? Y por qué los cambios. O sea, eh, eh, nuevamente, el debate público, lo cual es lógico, en una campaña electoral se queda en el resultado y no en el proceso de la medición, ¿verdad? Eh, Incluso uno de los exdirectores de la Escuela de Estadística de la UCR hizo un artículo realmente bueno explicando especialmente el tema de los errores estadísticos y de los sesgos metodológicos producto de una herramienta, por ejemplo, como las encuestas telefónicas, ¿verdad? Sin embargo, hay tesis ya también vinculados a esto, que de alguna manera dicen que las encuestas telefónicas aleatorias funcionan, y ahí es donde entra nuevamente el tema, un poco lo que vos me decías del tema de la confianza. La gente se hace la típica pregunta, pero es que a mí nunca me llamaron, ¿verdad? Bueno, pero es que, a ver, las encuestas funcionan por azar. Sí. Un buen proceso de investigación funciona por azar. Un buen proceso de muestreo por encuesta funciona por azar, no por invitación, Y ¿verdad? también está el tema en la parte telefónica de quién tiene el espacio para contestar y quién no, porque Exacto. y también la gente que se sienta más invitada a contestar conforme se acerca más el momento de la votación. Y eso lo digo porque algunas de las que hacían telefónica al principio daba al Frente Amplio de Liberación con porcentajes altísimos. Y después ya no, porque la gente que contestaba ya era eh, más permeado alrededor del universo del voto y no tan concentrado que era lo que tal vez podía estar contestando. A ver, son simples hipótesis de lo que se ve en el momento en que sale la foto, pero lo que estás diciendo de la telefónica sí es algo que, al menos en la calle, genera el tema de a mí nunca me llamaron. Y es más probable que yo vea a un grupo de encuestadores de X casa encuestadora a que yo sepa de alguien a quien llamaron telefónicamente. Y es parte del sesgo y de la desconfianza que puede ver si esté haciendo bien o no. Es parte de la confianza que en la era de las redes sociales y de la comunicación digital, pues también está en medio de los disparos, de la credibilidad. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, nuevamente, hay que entender, uno, el azar. Sí, exacto. Eso es clave. Eso es clave. Y dos, entender entender la ficha técnica, y en la ficha técnica entender cómo fue seleccionada esa muestra. En el caso de las encuestas telefónicas para opinión pública, hay que tener claro de que se lucha, hay varias luchas, ¿verdad? Uno, por tener un marco muestral conocido, cosa que no es posible, ¿verdad? Entonces por eso entramos como investigadores a diseñar un tipo de muestreo que permita darle la misma
oportunidad a todos los votantes o a todas las personas mayores de 18 años de formar parte del proceso de selección, o sea, que su número de teléfono pueda estar en la misma tómbola que el número de teléfono de una persona en Características Bribri de similares. Talamanca, Sí. ¿verdad? Y, y, em, y ahí es donde entran otra serie de ponderables Ujú. que ya tienen que ver más con el proceso. Por ejemplo, llamas al número de teléfono y no sabes si ese número de teléfono como investigador eh, está activo. O sea, porque lo que se hace es eso, es una generación aleatoria de números de teléfono a partir de los prefijos de las operadoras. ¿Verdad? Se define cuál es el peso que tiene cada una de las operadoras telefónicas que venden teléfonos celulares, el chips celulares en Costa Rica. Y no sé, si una tiene un 30%, otra tiene un 40% y la tercera tiene un 20%, entonces lo que se hace es, a partir de los prefijos, seleccionar eh, eh, generar de manera aleatoria números de teléfono con esos prefijos hasta esa participación, digamos, lo así, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo que quiero hacer son 1000 entrevistas, al final lo ideal es que yo pueda controlar esa variable, por ejemplo, de que las 1000 entrevistas tenga esa representación de las operadoras, pero además de eso tengo que también controlar la variable demográfica, que es que el universo al que llamé y los que me contestaron el teléfono y me contestaron la encuesta tengan características similares al padrón electoral en términos de sexo, edad y distribución geográfica, ¿verdad? Si uno puede ver eso en una muestra aleatoria de opinión pública por generación automática o lo que le llaman en inglés RDD o método Waxberg también, que lo hemos visto en algunas fichas técnicas que han salido publicadas eh, bajo ese nombre. Si uno ve esas características en la muestra, puede tener, eh, digamos, la certeza de que la muestra no tiene un sesgo, ¿verdad? En ese caso. También, nuevamente, eso que decías, uno tiene que darle también la oportunidad a los famosos buzones de voz. O sea, esa gente a la que yo le marqué y no me levantaron, como hemos dicho nosotros a lo interno cuando hemos conversado, es que puede ser que esa persona que no me levantó esté trabajando en el mostrador de un restaurante y nuevamente no me puede atender a esa hora, ¿verdad? Entonces, a lo que hemos pasado es de hacer hasta 3 intentos de llamadas, ¿verdad? A un mismo número de teléfono, a hacer hasta 10 o Sí. 15 intentos de llamada, porque nuevamente ese número fue seleccionado y yo tengo que tener la posibilidad de seleccionarlo. De Y hecho, además de eso, hay un detalle, disculpa que te interrumpa, Víctor, sí, hay un detalle que dio a conocer, me parece que fue IDESPO, que para conseguir la efectividad muestral requerida hizo 27.000 llamadas aproximadamente, fue un número que vi en los medios. Eso es parte de lo que estás diciendo, o sea, no necesariamente todo el mundo está dispuesto a contestar el teléfono por N cantidad de razones. no, y no solo eso, no solo eso, no solo eso. Según el Plan Nacional de Numeración, un, un, un país puede tener disponibles para colocar hasta 10 millones de números de teléfono o más. O sea, porque el Plan Nacional de Numeración en algunos casos tiene un horizonte temporal de hasta 20 años. O sea, que eso es lo que le dice a las operadoras es, eh, voy a decir, operadora al patito, usted tiene 10 millones, 5 millones de números de teléfono para vender, de este prefijo a este prefijo, ¿verdad? En un plazo de 10 años. Entonces, cuando nosotros generamos esos números de teléfono como investigadores de manera aleatoria, no sabemos si esos números de teléfono que se generaron Correctamente. están activos, están conectados. ¿Verdad? Yo divido las incidencias en dos niveles, que es el estado del número, que es si está activo o está inactivo. ¿Verdad? Si está inactivo, eh,
usualmente las máquinas de las operadoras te dicen que el número está inactivo, entonces el sistema te lo clasifica. Pero hay números de teléfono que te aparecen como activos y ahí es donde entra el segundo nivel. Los números de teléfono activos pueden estar en manos de una persona que no pudo contestar en ese momento o simplemente no quiso. Tiene un identificador de llamadas y cuando le entra el identificador de llamadas dice encuestas, mercadeo o estafas, ¿verdad? Y yo sé que los que nos están escuchando lo han vivido. Dos, ese número de teléfono puede estar en lo que se llama el Internet de las cosas. Puede estar en datáfonos, puede estar en GPS de carros o de camiones o de flotillas de camiones, puede estar en tabletas que simplemente los usan para conectarse a Internet, no para hacer llamadas o recibir llamadas, ¿verdad? Y, o el tercer nivel, que es eh, los SIMs que fueron activados por una persona, los usaron, los SIM cards, los usaron, gastaron el saldo Y la y dejaron. la dejaron botada. Sí. Porque de pronto en la siguiente cuadra hay otra persona de la operadora, de otra operadora que te regala el SIM card por 500 colones, 1000 colones. Entonces, no es, en muchos casos no es necesario. Y esos números de teléfono que fueron usados, fueron activados, utilizados y no vueltos a usar, las operadoras creo que tienen hasta 6 meses, 3 o 6 meses más o menos para desactivarlos. Entonces, hay una mortalidad muy alta en los números de teléfono, especialmente los prepagos, que representan, creo que es como el 80% de la telefonía celular en el país. Víctor, volviendo un poco, encauzándonos a lo que pasó el domingo, entendiendo esto que estás estableciendo como una realidad de de los estudios de opinión de las encuestas políticas. Las encuestas tienen la posibilidad, porque la gente lo que ve es la tabla de posiciones, pero no necesariamente tienen por qué, ni saben, ni deberían saber el trasfondo de la encuesta, pero una encuesta bien estudiada y bien explicada podría dar indicios de cuál es el perfil del candidato ideal que la gente está buscando en su mayoría. Y a partir de ahí, las campañas, ver si aplica y si no, qué medida tiene para contrarrestar eso. No sé, en el modelo de construcción de estrategia política, pero a ciencia cierta las encuestas sí pueden dar una luz de lo que se está buscando en el electorado. Sí, 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 a ver, y aquí es donde entra, eh, que dicha que lo tocas, porque entonces entra otro tema, y es que hay encuestas que se publican y hay encuestas que no se publican Ujú. en una campaña electoral, Sí, ¿verdad? Eh, la mayor parte de las encuestas que se hacen en una campaña electoral para medir la intención de voto no se publican. ¿Por qué? Porque no están hechas para eso, simplemente. No fueron diseñadas para eso. Se hacen para entender, ¿verdad? Y efectivamente, algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo y lo he puesto públicamente en en mis perfiles de redes sociales, es que eh, yo no estoy de acuerdo con que las encuestas sean utilizadas como un instrumento de comunicación de las campañas. Las encuestas son herramientas de investigación para entender y servir como brújula para las campañas. El error está en creer que una encuesta te va a cambiar la percepción de un número significativo de votantes como para moverte la aguja, ¿verdad? Efectivamente también otro uso que se le ha dado a las encuestas y que no es el ideal es para conseguir fondos, sí. ¿verdad? A Si nivel yo aparezco financiero fuera, y a nivel del tribunal también. si yo aparezco fuera el margen de error de las encuestas, entonces voy donde los donantes para que me ayuden en la campaña con recursos, ¿verdad? Y los donantes
donan a caballo ganador. A nadie le gusta apostar a perder, ¿verdad? Lo que pasa es que nuevamente, apostar, ¿qué, qué, ¿cuál es la esencia del apostar? El azar. Así de simple. Entonces, nuevamente, si usted usa una encuesta para influir en la decisión de los candidatos, en la decisión de los votantes, perdón, eh, está equivocado. ¿Qué debería tener el votante como insumo para saber si está, a ver, va a sonar raro y feo, porque si está ganando? Porque igual el tico no le gusta votar a perder, difícilmente votará por el último lugar porque me gustó mucho. Normalmente el ser humano no hace esas asociaciones, siempre toma en cuenta si tiene alguna oportunidad, qué hay herramientas y cómo deberían de presentársele a la población para que pueda ser debidamente entendida. Bueno, es que ahí es donde entra una responsabilidad compartida del ciudadano y de los investigadores que publican las encuestas, ¿verdad? Y aquí yo lo estoy haciendo como investigador porque además de eso ¿Sí? tengo 20 años de estar en esto y lo he visto pasar. Y primero, la responsabilidad es entender la encuesta y la ficha técnica, ¿verdad? Y si, a ver, si, si su decisión como votante es votar a ganar, no importa el color, ¿verdad? Eh, por la razón que sea, tiene que darle seguimiento a todas las encuestas, no solo a una, porque lo que fue lo que dije al principio, una sola encuesta no le dice nada, le dice lo que pasó en la semana en la que se corrió y dependiendo de la organización, puede ser que entre el momento en el que se hizo la investigación, se levantó la data, se construyó la data y el momento en el que se publicó el informe, hayan pasado 7 días, Sí. 5 días, más, nuevamente. En Costa Rica, los últimos 3 días es donde más o menos un 20% de la población se decide. Entonces, nuevamente, Hay gente, y, a ver, igual en la misma línea y con este elemento que acabas de poner sobre la mesa. Hay quienes dirán, entonces, ¿para qué las encuestas para tomar decisiones en la campaña si al final todo cambia? ese es una gran limitante que presenta el contexto. Ujú. El no tener acceso a información de investigación pública hasta el último día. Si la ¿Verdad? De gente, eso. si una campaña, si un partido y un personaje que quiere ser candidato y una campaña como tal quisieran hacer las cosas a lo largo del tiempo para entender incluso los vaivenes del final que pueden ser no tanto predecibles, pero sí observables, deberían de empezar con tanto tiempo como se pueda, incluso 4 años, para empezar a entender la población y qué está pensando y cuáles son las necesidades. A ver, el mejor ejemplo es el presidente Rodrigo Chávez. ¿Sí? El presidente Rodrigo Chávez tiene 4 años de estar en campaña política. Eso se Y llama con, campaña permanente. y con Los mediciones me constantes. sí, sí, a ver, la, la, la- el rendimiento de un gobierno no solo debe ser medido en función de la opinión pública, sino que esa medición también sirve para entender en dónde están las brechas entre lo que está haciendo el gobierno y lo que aspira la opinión pública sobre ese gobierno, ¿verdad? Eh, eh, Ellos lo que hicieron fue, y como en muchos gobiernos modernos, es medir todos los meses y miden todos los meses para entender si algo que se está diciendo o que se está haciendo está generando una disminución en las percepciones positivas de la Hay, hay, población. hay un tema, Víctor, nos quedan 3 minutos, te los quiero dar íntegros y con esta pregunta de fondo. Si el gobierno tuvo esa sagacidad o esa viveza de tener 4 años
mes a mes de mediciones constantes y profundas de lo que estaba pensando el tico, la oposición sin esa medición tenía igual posibilidades de una victoria estructurada, o era más de los vaivenes de una campaña en donde habría que ver si lo que estoy apostando es lo que la gente quiere. Porque no tuvieron, los partidos difícilmente apuestan por mediciones mensuales con 4 años de anticipación. O sea, eran aspectos de ejecución totalmente diferentes entre lo que Sí, estaba haciendo el chavismo Braganday sí, y lo que estaba haciendo la oposición. el tema, el tema es cuáles son las decisiones estratégicas y los objetivos específicos que se toman al inicio de la campaña, ¿verdad? Ujú. Y que en un proceso tan corto de 5 meses, en donde tenés que luchar contra 20, que tenés que competir contra otros 19 candidatos que están aspirando a convencer voy a decirlo así, aunque no es así, al mismo grupo de ciudadanos. Ujú. eh, Algunos sí tuvieron acceso a datos y tomaron decisiones estratégicas que al final tuvieron rendimientos, y algunos las decisiones que tomaron no, no, no tuvieron éxito, ¿verdad? Eh, eh, Decisiones de segmentación a partir de los datos de las encuestas, de enfoque discursivo, de enfoque narrativo, de enfoque temático. eh, eh, y nuevamente, como en todo caso, como siempre sucede, o sea, hay decisiones que usted toma en los negocios o en las acciones de su vida que puede tomarlos en base a datos, eh, pero pueden suceder cosas en el camino que cambien el resultado, ¿verdad? Eh, entonces, aquí el tema es cuando cuando usted basa sus decisiones en encuestas públicas, usted no tiene control ni acceso a la data y tiene poca capacidad para segmentar y para analizar a profundidad cuáles son los resultados de esa data. Sin embargo, cuando usted tiene sus datos, usted puede segmentar, puede cruzar, puede entender cuáles segmentos se comportan de una manera u otra ante diferentes incentivos o insumos, porque digamos eso es lo que hacen los candidatos, ¿verdad? Lanzan un mensaje que es una suerte de incentivo para ver si el votante Pica. acepta ese mensaje o pica, ¿verdad? Ese es el tema. Aquí lo importante es que las encuestas funcionaron. O sea, Ese es el cuando, portazo de la cuando historia. sí, lo que lo importante que hay que decir es esto. Cuando todo se mueve, la encuesta no falla. La encuesta lo que hace es registrar ese movimiento. Usted lo que tiene que entender como lector de una encuesta o como investigador o como usuario, que en este caso es para estrategia, para comunicación, para definición territorial, es cuáles fueron los motivadores de ese movimiento en la opinión pública. Ahora, con las encuestas electorales, postelectorales, lo que hay que entender es, como les decía al principio, porque esa gente que votó por Ramos. Sí. Efectivamente fue una polarización, ¿verdad? Entonces, hay cosas importantes que hay que decir. Las encuestas eh, no están hechas para movilizar al ciudadano, no son herramientas de comunicación, Son de estrategia. no, son de estrategia, no votan, no gobiernan, no sustituyen el ejercicio del voto, ¿verdad? Es ayudarnos a entender el comportamiento de los seres humanos, al fin y al cabo. Sobre eso se diseñan las políticas públicas, sobre eso, sobre estas encuestas es que un EVAIS mejora o no su servicio. Por eso yo decía hacia el final en un mensaje en Facebook, atiendan a los encuestadores, porque si no, Sí, sí, entonces sí. efectivamente ustedes tuvieron la oportunidad como ciudadanos de expresarle su opinión a un encuestador y la dejaron pasar. Y además de eso, los encuestadores es gente que está trabajando de manera honrada también. Es Sí. parte de su trabajo. Pero si ustedes quieren que la política pública y que el país cambie para mejor, aprovechen las encuestas como un megáfono
para expresar su opinión. Víctor, muchas gracias. Gracias a vos, Jonathan, y a toda la audiencia. Ojalá haya sido de ayuda esto un poco. Claro que sí, y vamos a seguir conversando de esto que es muy apasionante. Muchísimas gracias a vos y a todos los que han estado en sintonía. Mañana nuevamente 10 de la mañana, Red Democrática. Dios los bendiga. Amén. Igual.